Buenas tardes, sean todos y todos bienvenidos a este su programa, El Expiatorio, donde cada semana le leemos sus pecados. Como siempre, me encuentro con mi colega, amiga, periodista Dolores Delgado. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, lista para este capítulo. Un tema muy interesante, pareciera que en ocasiones queda en el olvido, en ocasiones se retoma y bueno, la verdad es que pues no puedo decir que es un gusto, pero por supuesto es bienvenido el estar hablando, por supuesto, de los desaparecidos de Ayotzinapa, algo que sin duda Así siempre es. merece foro. Así es, aunque no sea un tema que a la audiencia le reciba, digamos, con un café, aunque no sea algo tan agradable de escuchar, es una realidad de este país, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero. Recientemente, actualizaciones sobre el caso detienen al exgobernador Ángel Aguirre a 11 años, 11 meses. Querida Dolores, cuéntanos un poco sobre esta detención. Así es, un juez federal ha determinado que existen pruebas suficientes para sostener que la noche del 2014 en la que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecieron, el entonces gobernador Ángel Aguirre recibió unos videos cruciales, cabe destacar, para la investigación que ordenó destruir. El político ha sido vinculado a proceso por desaparición forzada y ocultamiento de evidencias y deberá seguir su proceso en prisión preventiva por el momento. Su abogado, Guillermo Barradas, ha declarado ante los medios que la defensa presentó pruebas de que el exgobernador estaba fuera de Chilpancingo aquel día que se encontraba reunido en Ciudad de México con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando supuestamente le entregaron los videos. Después de una audiencia que ha durado casi 14 horas y que concluyó a las 3 de la madrugada, la justicia ha determinado que la hipótesis del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa tiene sustento, por lo que el exgobernador Aguirre deberá continuar el proceso judicial desde el Ceferezo número 1 del Altiplano. Esta teoría, desarrollada a partir de los dos testigos, apunta a que la noche en la que desaparecieron los estudiantes, el 29 de septiembre, el exgobernador mandó destruir las grabaciones de dos de las cámaras de seguridad de Palacio de Justicia de Iguala, que mostraban cómo policías municipales y estatales detuvieron uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas. En las imágenes supuestamente se vería la ruta que tomaron los policías y los estudiantes antes de perderle el rastro. El juez Mario Elizondo Martínez ha dado un plazo de 4 meses a la Fiscalía General de la República para concluir su investigación complementaria. El abogado Barradas ha denunciado que la decisión del juez es una señal de la fragilidad del sistema de justicia y ha advertido que apelarán a la resolución. La defensa de Aguirre ha presentado un paquete con varias decenas de pruebas en las que se incluyen dos testimonios que contradicen las declaraciones de los testigos que aseguran que esa noche se le entregaron los videos al gobernador y que éste mandó destruirlos a funcionarios estatales. Cabe destacar también que los padres de 13 de los estudiantes desaparecidos esperaron al final de la audiencia y mantuvieron ante los medios que Aguirre tiene responsabilidad en el secuestro de sus hijos y también agradecieron a las autoridades por la detención, un avance sustancial en la investigación que llevaba un largo periodo estancado, y los familiares y compañeros de los estudiantes señalaron desde el principio como uno de los principales responsables políticos de la matanza es el exgobernador. A 4 semanas del crimen, su partido, el PRD, le pidió que renunciara a su cargo y Aguirre acató la orden, sin antes asegurar que la búsqueda de los normalistas debía continuar para garantizar que los responsables fueran castigados. ¿Qué Qué impactante, Ricardo, cuando se menciona, por ejemplo, por parte de la defensa del exgobernador, que él no tuvo nada que ver porque no estaba ahí. La verdad es que destruir evidencia no necesita ser presencial y mucho menos cuando eres el mandatario. No requieres hacerlo por tu cuenta. ¿Tú qué opinas? ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Ricardo? Lo primero es que me sorprende la evolución del caso. Recordemos que en 2019, frente a Alejandro Encinas, en septiembre del 2019, Ángela Aguirre se cita con los padres de los 43 de Ayotzinapa, en donde es justo las familias presentan esta argumentación de la que comentas, en las que imputan de presunta responsabilidad a Ángela Aguirre. Es señalado, no sometido a proceso. eh,
tantos años después, por fin es sometido a proceso en una escalada donde justo la defensa evidentemente tendrá que agarrarse de cualquier elemento y hay que ser muy claros con la audiencia, ¿no? El hecho de que esté siendo sometido a proceso no lo convierte automáticamente en culpable, se requieren pruebas y considero que aquí está, digamos, la etapa procesal más débil del sistema judicial mexicano. Él está en su derecho de solicitar que haya pruebas de las acusaciones. Sin embargo, ¿en qué momento vamos a delimitar responsabilidades de las autoridades? Desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, querida Dolores, es responsable desde el hecho de que es el máximo representante de un Estado. El que me digan a Claro, mí que no sabía si las cámaras servían o no servían, pues ¿para qué le pagamos con nuestros impuestos para sin este duda. tamaño de ineptitud? Y perdonen que lo diga con estas palabras, ¿no? En ese sentido los gobernadores tendrían que estar al pendiente de cuáles cámaras funcionan, cuáles no, qué registros, grabaciones tienen en los sistemas procesales importantes para su entidad y si no los tienen que renuncien. Es solo por eso debería ser sujeto a la justicia. Eso sin evidentemente tomar la parte de la responsabilidad del ejército, que ha sido constantemente un gran requisito del pueblo mexicano, la exigencia que las Fuerzas Armadas se haga responsable por su presunta responsabilidad, que el juicio, más allá de funcionarios públicos, bueno, tenemos elementos suficientes para iniciar causas en contra de las Fuerzas Armadas, ya sea por conocimiento, ya sea por la balística que se encontró en la zona. Hasta el momento no hemos visto ningún mando sometido a proceso, ningún mando de las Fuerzas Armadas. Y a mí me gustaría ver cómo avanza esta parte, sobre todo hasta dónde puede escalar, querida Dolo, porque si bien es cierto que luego de tantos años es complejo hablar de acceso a la justicia, la ciudadanía tenemos el derecho de seguir exigiendo que los 43 estudiantes regresen con vida a sus casas, más allá de la realidad judicial de este país. Por primera vez estamos viendo altas autoridades dar la cara, pero insisto, es muy pronto para cantar victoria. Necesitamos un escenario en donde se entienda la madeja de complicidades que hubo detrás de este tan lamentable caso, es decir, quién ordena jalar el gatillo, quiénes tenían información privilegiada y no actuaron, toda la cadena de mando que se rompe en el momento en el que, bueno, está también la hipótesis del tercer camión, es decir, toda aquella autoridad que debió haber tenido responsabilidad debería de estar presa. En México no existe la pena de muerte. Cualquiera que sea la conclusión del caso Ayotzinapa, los 43 deberían de estar entre nosotros, deberían de estar con sus familiares, deberían de estar en la escuela y no desaparecidos en un basurero en Cocula y no siendo buscados por sus familiares. En ese sentido, el caso ha dejado de ser desde hace ya mucho tiempo una investigación exclusiva sobre un grupo criminal. Uno de los grandes cambios en estos 12 años es precisamente la investigación que ha incorporado la posible responsabilidad de agentes del Estado. Y considero que México no va a sanar muchas de las heridas del pasado por las reminiscencias que nos atrae este caso con el 68. México no va a tener un descanso en esta tan fatídica historia sobre desapariciones y asesinatos a la población civil por parte de agente del Estado si no encontramos justicia y paz para los 43 de Ayotzinapa. Y aquí hay que distinguir varios niveles en el proceso judicial. Estaba la Policía Municipal de Iguala y Cocula, cuya participación de los hechos está documentada, evidentemente, la Policía Estatal, entonces la Procuraduría General de la República y las instituciones federales que participaron en la investigación de un origen para construir lo que ahora conocemos como mentira histórica, es decir, aquel discurso que el gabinete de Enrique Peña Nieto anuncia como una verdad histórica y que ahora sabemos que es una mentira histórica. Bueno, desde donde me lo preguntan, no solo los altos mandos del ejército que pudieran o no estar involucrados en este caso,
Esto apunta a, a las más altas responsabilidades. Ningún presidente puede jactarse de serlo si desaparecen 43 estudiantes y hay 43 familias que están con una silla vacía en sus comedores. Desde ese punto de vista, también creo que es necesario hacer énfasis en el aparato securitario y las implicaciones que tiene el espionaje y evidentemente la intervención de telecomunicaciones en este caso, que además hay registro de que así fue. De hecho, pues parte de los videos, precisamente, ¿con qué autoridad mandas a eliminar evidencia? Más allá de que estés o no estés, tienes responsabilidad por haberlo permitido, por permitir que esté al cargo de cualquier institución una persona capaz de destruir evidencia con tal de que no se sepa, que se destruya la verdad. Imagínate algo tan atroz. Si ya es atroz aniquilar personas, lo más terrible es aniquilar siquiera la esperanza de acceso a la verdad. Querida Dolores, ¿qué opinión te merece el caso del ejército? Quizá uno de los ejemplos más polémicos. Recordemos que existen elementos que han generado fuertes cuestionamientos sobre los militares, si sabían o no sobre su ejecución, y esto debe traducirse en responsabilidades inmediatas. ¿Tú qué piensas sobre esto? Fíjate que me llama mucho la atención lo que mencionamos en un inicio, como quién fue que jaló el gatillo, quién fue el que dio la indicación. Recordemos también que cuando hablamos de la milicia, por supuesto, también son personas que siguen indicaciones. Entonces, eso es bastante interesante ponerlo sobre la mesa. ¿Quién dio esa indicación? Por otro lado, a lo largo de los capítulos de este su programa, hemos estado hablando la participación que ha tenido la DFS, la participación que ha tenido la policía desde la estatal, la municipal, las distintas dependencias, las distintas instituciones en la cuestión de espionaje y todos los aparatos y todos los equipos que se tienen y en ocasiones los intereses, por supuesto. Y es doloroso, Ricardo, tú lo decías, en esta mentira histórica es muy doloroso que un interés colectivo, que el interés de las familias que están buscando a sus hijos, a sus hermanos, no forme parte de, pareciera, un interés ya no solamente político, sino que nos pertenece a todos y a todos en la cuestión de la búsqueda por la justicia, el acceso a la justicia. Eh, y me parece que, quieras o no, el hecho de que se le esté imputando al exgobernador este tipo ¿cómo decirlo? Pues se le esté dando como esta especie de sentencia de prisión preventiva, por así decirlo, marca un parteaguas, quieras o no, que a los poderosos les empieza a llegar la justicia y de una forma u otra una tranquilidad a las familias. Yo no me imagino aquellas personas que no han encontrado, que no saben absolutamente nada de los estudiantes, cómo pueden vivir el día a día con esa zozobra, con esta incertidumbre. Entonces, por supuesto que esto es, quieras o no, una pequeña victoria. Uno, el ponerle cara; dos, el ponerle nombre; y tres, por supuesto, el poder alcanzar desde la colectividad el hecho de decir que a los cuerpos de seguridad también les llega la justicia y que, por supuesto, no podemos nada más de manera ingenua andar por la vida diciendo que todo es culpa del crimen organizado. Pues el crimen organizado también está filtrado en los altos mandos. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante todo lo que está sucediendo. Yo creo que, y también invito a la audiencia que sigamos pendientes de este caso. Ya a 12 años no se sabe más y eso es increíble. Que vuelvo a lo mismo. A lo largo de los capítulos hemos mencionado toda historicidad que tiene el país con relación al espionaje, con relación a las matanzas, con relación a todos estos intereses ocultos que han estado habitando, por supuesto, las líneas de nuestra historia y de todo lo que ha sucedido, y que no se utilicen esos aparatos para buscar a las personas desaparecidas, para el conocimiento y el acceso a la verdad y, por supuesto, a la justicia. Yo me quedo con eso, que aunque es un escenario bastante triste, empezamos un poquito a avanzar hacia la justicia, hacia este desmantelamiento de todo lo oculto con relación al caso de Ayotzinapa, y espero, la verdad, que las y los familiares de los desaparecidos puedan encontrar pronto una paz y, por supuesto, una certeza de qué es lo que pasó con estos estudiantes.
Sí, a mí me gustaría nada más hacer énfasis porque parece que hay desconocimiento respecto al por qué el rechazo de los familiares al informe de la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se acusa de haber de alguna manera lavado la cara del ejército. Y es que hay 5 elementos importantes dentro de la investigación que apuntan a que evidentemente las Fuerzas Armadas sabían de lo ocurrido. En primer lugar está que el 27 Batallón de Iguala tenía la capacidad de conocer lo que ocurría, porque está en Iguala, Guerrero. Es decir, ¿de qué nos sirve tener una base militar en un municipio si no sabe lo que está ocurriendo en ese mismo municipio, ¿no? En segundo lugar, el ejército tenía información sobre los estudiantes antes de Iguala. Uno de los puntos más delicados es el soldado Julio César López para Palotzin, si mi pronunciación no me falla, y era integrante del ejército, es decir, había ejército dentro de la normal rural y realizaba labores de inteligencia dentro de la normal de Ayotzinapa, informaba a sus superiores sobre las actividades y movilizaciones de los estudiantes. No hay manera de deslindarse. Hay un tercer punto que es importante, que es durante la noche de Iguala hubo información militar sobre los ataques. Este probablemente es el punto más fuerte para entender el cuestionamiento hacia las Fuerzas Armadas mexicanas. El GA encontró documentación que indica que las autoridades militares tenían información en tiempo real sobre los acontecimientos violentos que estaban ocurriendo en este municipio. También se documentó que militares vinculados al C4, es decir, el aparato de cámaras, recibieron información ciudadana y operativa y lo transmitieron a sus superiores. Y por último, perdón, el cuarto elemento es que hay indicios de omisiones militares. Si tenían infiltrada la normal rural, si tenían información y se notificó, ¿por qué no hicieron nada? A eso nos referimos con la omisión. Y el quinto, pero no menos importante, es que no equivale a que demostrar que los soldados hayan desaparecido a los 43 es una distinción fundamental. Sin embargo, sabían, lo notaban y tras el conocimiento, el seguimiento y la presencia y las posibles omisiones militares, también existen controversias sobre la información que el ejército entregó tardíamente o que investigadores. Este es el punto, digamos, más débil. Si cuando el personal del ejército infiltrado en la normal de Ayotzinapa entregó la información a sus mandos superiores, si estos mandos superiores notificaron o no a la presidencia de la República, puede haber grupos dentro del ejército encargados de este tipo de operaciones y no estamos viendo una respuesta inmediata que trate por lo menos de dar cuentas claras respecto a la participación del ejército en este tan lamentable caso. Querida Dolores, yo cierro con estos 5 elementos, que la audiencia decida. Te mando un abrazo. ¿Con qué cierras tú? No, abrazo de vuelta, Ricardo, y por supuesto, sumándome a que la audiencia nos comparta qué opina de esto, qué opina de todos estos 5 elementos de lo que hemos estado compartiéndoles en este capítulo. Y por supuesto, mandarle un abrazo al amigo Jesús y de nueva cuenta que nos compartan, que nos den un like y que ahí mismo nos comenten. Nos gusta mucho leerles. Ricardo, muchas gracias también por el espacio. Te mando un abrazo y bueno, pues ya fin de semana. Ya, fin de semana, querida Disfrutar. Dolo. Vamos a disfrutar con unos tequilitas. Ojalá estuviéramos juntos. Te mando muchos besos. Ahí lo tiene, querida audiencia. Esto fue el expiatorio donde cada semana le leemos sus pecados. Mi nombre es Ricardo Valderas, mi compañera Dolores Delgado. Hasta la próxima.